Es la semblanza de Jorge. El doctor Jorge Ortiz Lerux es maestro en artes visuales con un perfil de diseño y comunicación por la Academia de San Carlos de la UNAM. Eso fue entre el 2003 al 2006. Obtuvo el doctorado en diseño en la línea de estudios urbanos de posgrado aquí en CIAD, en la UAM Azcapotzalco, entre el 2009 y el 2013. Como entre sus actividades es profesor titular de tiempo completo de la división aquí en UAM Azcapotzalco, es miembro del consejo de redacción y responsable de diseño de la revista independiente La Guillotina, es realizador de los videos documentales Tierna Furia, 1995, Fiesta de la Palabra, 1997, Trazando Senderos, Sembrando Futuro, 2001, Loxichá, Crónica del Miedo Roto, 2002, Libres y Locos, 2003, Tras la Muerte Viva, 2006, es realizador de los cortometrajes El Accidente, Estranguladme, La Cueva, Dispersión Discordante y de las piezas video streaming Trayectos al Crepúsculo, Espejo de las Maravillas y Caos del colectivo Danza Perra. Entre las exposiciones colectivas de arte digital destaca el Festival Cultural José María Velasco de Temascalcingo, Estado de México, entre 1994 y 96, exposición itinerante en varias ciudades europeas del proyecto gráfico Destrozarte, mayo a noviembre de 2001, compuesta por collage digital sobre las expresiones juveniles finiseculares de la Ciudad de México. La exposición de fotografía Chantolo, Tras la Muerte Viva, septiembre-octubre de 2006, en la Galería del Tiempo de la UAM Azcapotzalco. Selección del cortometraje Dispersión Discordante en la convocatoria de videos Territorios en Disparos, Galería José María Velasco, del Festival Fotoseptiembre de 2005. Presentación de la pieza Espejo de las Maravillas en el Encuentro Danza, Minuto Peatonal, Metro de la Ciudad de México, abril 2009. Y la presentación de la pieza de videodanza Caos, Casa del Benemérito de las Américas, La Habana, Cuba, en enero de 2010, Seminario Internacional, Rito y Representación, Proyecto Cultural, Arte y Tiempo. Bueno, este es el doctor Jorge Ortiz Lerux. Sí, muchas gracias, Gerardo. Gracias. Bueno, agradecer su asistencia, qué bueno que están aquí y esperamos después de la siguiente ponencia sus preguntas. Yo voy a tratar un tema, bueno, quisiera empezar más bien hablando de algo que dijo Andrea Di Castro. Creo que los entornos cibernéticos nos ayudan mucho, los utilizamos, pero hay que desconfiar de ellos. Mi primera desconfianza es que el día de antier instalé el nuevo sistema operativo para las Mac llamado Maverick para instalar un programa de edición de video y se me borró la ponencia que yo traía porque después de instalar el sistema te piden una clave secreta PIN, la cual no tengo, incluso mi Mac decía, esta Mac es robada, porque la compré usada, la cambié por una original, pero me la cambiaron por una usada, de tal manera que está ahí en un lugar en el limbo, no sé si Apple vaya a liberar esas cosas. Perdí la ponencia, pero recogí una serie de notas de esto que les voy a platicar, ustedes ya vieron el título. Yo parto de la idea de que no voy a hablar de los memes por los memes mismos, sino por lo que representan, como decía también Andrea Di Castro, creo, como un espacio expresivo en donde se están dando nuevas formalizaciones, nuevas maneras de hacer desde la imagen
y que están mutando constantemente, se están posicionando en distintas plataformas y lo están haciendo de manera que ya ni el meme como tal existe, se ha venido convirtiendo en otras cosas. No voy a hacer karaoke, sí les voy a mostrar varias imágenes, ustedes son los que las van a interpretar en sí, de lo que están diciendo textual y visualmente estas imágenes. Yo simplemente voy a tratar de hacer como una especie de muy discreta genealogía de dónde proceden este tipo de lenguajes. Siempre parto de Wikipedia y no me ruboriza utilizar esa plataforma que es muy desechada por varios, no porque sea la aprovecho, porque sea un entorno colectivo, precisamente un diccionario construido colectivamente, sino principalmente porque esta temática de los memes nos permite vincular lo real con lo virtual, nos permite trascender, digamos, el mensaje explícito de la obra y llevarnos hacia su vinculación con lo existente, más allá de lo virtual, y con la manera como esto se potencia. Lo dice el Wikipedia, pero dice una frase contundente que creo que es de la que podemos partir, ¿no? El meme es una unidad mínima de información cultural, ¿no? De tal manera que está hablando justamente de un elemento formalizado, pero está hablando de un elemento que ciertamente va más allá, que es un poco la hipótesis que estoy planteando aquí. Entonces, lo primero que hay que decir es que el origen de este género bastante popularizado, masificado, no les voy a presentar obras de arte, sin embargo, igual como dice Andrea de Castro, creo que la experimentación forma parte de estos medios y ahí su relevancia en las temáticas y más allá de las temáticas, pues habría que decir que parte del posteo, ¿no? Y el posteo, si bien originalmente el correo permitía circular mensajes de persona a persona, lo que ocurre con el posteo, ya como palabra integrada en las redes, es que la dirección de la información es de uno a muchos. Este carácter vox populi, este carácter de un elemento que se conforma como parte de la cosa pública, es lo que hace que este tipo de mensajes, este tipo de articulaciones, básicamente entre texto e imagen, obviamente como lo ha hecho el cartel en la historia de este género, tengan una relevancia más allá de la propia temática, digamos, como lo hacía también la prensa a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX se distribuía los periódicos por correo y su distribución era de 1 a miles. Esa característica de hace más de un siglo persiste. Una segunda característica que podríamos decir es la viralidad, ¿no? A partir de que el posteo se multiplica a miles de usuarios o todo lo que sea, pues existe esta viralidad. Lo que habría que decir de la viralidad es que tiene como dos tipos de modalidades, ¿no? Una primera es que la réplica en los medios digitales permite que aquello que se replique conserve el código. El código se mantiene tal cual como lo transmitimos, así se va a distribuir, ¿no? Esa persistencia frente a lo efímero, digamos que también le da un valor característico. La otra sentido de esta viralidad es la réplica a modo de respuesta, que también es la motivación justamente de los propios memes, ¿no? Queremos articular un mensaje que replantee los acontecimientos, que replantee las situaciones. Y en ese sentido, pues el meme siempre va a ser, digamos, parte del meme memoria, ¿no? Y de una réplica de algo ocurrido. Siempre va a ser, sobre todo a nivel textual, también a mi nivel visual, pero a mi nivel textual va a ser una interpretación desafiante, siempre va a ser una transgresión. Siempre dentro del meme va a ocurrir, quizás como idiosincráticamente ocurre en nuestro país, lo que pasa con el albur, ¿no? El albur va a utilizar el mecanismo de la burla, básicamente, y aquello que no se, digamos, expresa públicamente bajo otro tipo de discursos, como puede ser incluso el discurso académico o cualquier otro tipo de discurso, pues el chiste lo hace transitable. Y dentro del chiste, la parte de la tragedia que persiste en el propio chiste, hace que eso sea recibible, que comunique y que permita justamente su réplica en términos de reproducción y viralidad, ¿no? Otra característica que podemos decir de estos medios es que pues, pasan por lo bien visto y por lo mal visto.
y se integran en eso que conocemos como el fandom. El fandom es el territorio en el que ocurren pues, varias cosas, ¿no? Primero es el pasatiempo en una sociedad, como dice Guy Debord, en la sociedad del espectáculo, en donde lo que se ocupa es el tiempo libre y no el tiempo de trabajo, como en la sociedad tradicional capitalista, justamente ese espacio de ocio, el espacio del pasatiempo, del divertimento, es el espacio que ocupa acá el meme. Otro es el espacio de los personajes famosos, ¿no? En donde se cruza quizás como personajes famosos al político, pero al mismo tiempo al artista. Se entrecruza el mundo del espectáculo con el mundo de la política, en donde a veces nos confundimos entre esos y es deliberado de parte de los propios medios, de tal manera que ambos, ¿no? Ya tenemos el espacio del pasatiempo, el espacio de los personajes famosos y otro espacio que recurriría a, que es digamos, este elemento de lo punzante, ¿no? Perdón, me estoy quedando, que es el terreno de lo punzante, la llaga abierta, la herida abierta en la sociedad. Ahí está siempre ese momento, y quizás es lo que Deleuze habla respecto al presente, no solo como el presente como lo que me está ocurriendo aquí y lo actual, sino el presente como una intensificación de en donde estamos es en donde nos comprometemos. Evidentemente, o hay utopías o están deslavadas las utopías y tenemos proyecciones de futuro, aun cuando estén desdibujadas. Pero el presente es lo que concreta, la mismidad y la presentidad es lo que les da, digamos, una persistencia a este tipo de medios, ¿no? Otro, pues, es la propia política. La política, pues, es eso, ¿no? Es un territorio preferido del meme, revela la banalidad dentro de la propia política, pues difícilmente creemos, si estamos en el espacio o en el tiempo, más bien, del descrédito y de la desconfianza, como lo sabemos, y estamos en el tiempo de los secretos a voces, ¿no? Entonces, no nos basta mucha imaginación para saber que lo pudo decir o no lo pudo decir Obama, esto que aparece aquí, pero es la mejor manera, digamos, de confrontar a un rival político, y creo que el meme lo hace de manera pues, divertida y hace de la tragedia o de la comedia algo que al menos frente a la tragedia cabe reírnos, ¿no? Es algo idiosincrático, pero no nos corresponde solo a nosotros, es parte pues, de la historia de la literatura sobre todo. También el meme político pues, tiene sus propios alcances, toma distancia de los propios afectos, toma distancia de las posturas incluso ideológicas y se vale de distintos recursos, ¿no? Se vale, acá vamos a ver la contra, se vale del recurso del collage, por ejemplo, para reubicar los elementos y ajustarlos a una intencionalidad crítica. Los caracteres personales, los rasgos más íntimos de cada personaje resultan oro molido para el memeísta, porque ya hay el personaje que es creador de memes, se dedica a eso, a la manera como el caricaturista, recordemos, revela las intenciones de los personajes que pasan por su arma filosa, en donde la imagen es acompañada siempre de palabras reveladoras. Entrando en política y entrando en el fandom, pues igualmente el meme pues se acepta a estas son llagas abiertas, ¿no? Acá no sabemos qué está pasando con nuestro personaje maternal de al lado, si realmente le están haciendo algo o qué tan protegida se encuentra en un hospital, en la cárcel, viviendo así bastante bien. Y quizás esa parte de la feminidad es lo fuerte, porque si la política se ha convertido en masculinista completamente machista, la paradoja es como la mujer que empuja frente a la discriminación histórica de sí misma a nivel global y en particular en nuestro país, se adapta muy bien a esa masculinización de la política y a ese machismo. Creo que ahí hay un problema también no resuelto y creo que, digamos, estos íconos femeninos tendrían que descubrirse bajo una lectura inversa, justamente, que es la que nos podría decir, podemos desatarnos de ese machismo o persiste como condición absurda en nuestra propia idiosincrasia. Aquí vemos cómo también el meme se desliga un poco de esta parte. Esta es una página en otro sitio, utiliza el mismo recurso texto e imagen frente
haciendo un juego en donde quizás es justamente el texto la parte más fuerte, en donde no es el personaje famoso, estamos frente a una página contra la discriminación racial, y lo que ocurre es que también resulta un mecanismo de concientización a su manera, ¿no? Un mecanismo reflexivo, quizás, pero en donde aparece el anonimato frente al fandom, ¿no? Y ese anonimato pone por enfrente lo común y corriente, también como un mecanismo para entender que la palabra, digamos, no presente, la historia de las cotidianidades, la historia de las ideas, que no es la historia de las monarquías, de los héroes, de los líderes, esa historia que desde el siglo XIX, con escuelas como la de los anales, empezaron a reinventar, a sacar, a desarrollar, y obviamente debe haber una tradición mucho más larga de esto, adquiere relevancia en esos medios. Ahora, ¿qué tanta? Pues esta es la pregunta. ¿Qué más tenemos? Frente a estos memes, pues tenemos el propio meme, pero ya no es este meme estático, sino esta cualidad, ¿no? Aquí tenemos el trabajo de un artista australiano, en realidad que trabajó para alguna especie como de Hollywood en las cadenas televisivas allí en Australia, y utiliza un programa que se llama Toon Boom. A lo mejor ustedes lo conocerán porque esto se hace originalmente bajo programas Flash, y la animación, que en realidad esto ya es un GIF, que es una, digamos, adaptación del meme al GIF, y una manera de construir lo que yo diría microcontenidos. Se están construyendo y intensificando pequeñas historias altamente condensadas, ¿no? Ahora, estas historias, pues sí, altamentísimamente condensadas, pues en realidad son una herencia del blog. Algunas de las páginas que vemos de aquí en adelante forman parte de una plataforma que renueva el blog, ¿no? Ustedes saben, el blog nació como una bitácora autobiográfica, globalizada, en donde los contenidos son generados por nosotros, donde es el público normal el que genera los propios contenidos. Y si bien inicialmente el blog se había construido básicamente como un terreno extensivo, sumamente literalizado, con grandes páginas de blogs inacabables, inagotables, que persisten, y pues no tiene nada malo eso, todo por el contrario. Aquí el microblog y el microblogging, que tiene ya sus propias plataformas, pues se basa justamente en esa capacidad ultra sintética, y se basa en la inmediatez, ¿no? Decía Andrea Di Castro, refería a Derrick de Kerkhove, y creo que sus características de las redes, tal como los define, transparencia e instantaneidad, pues están perfectamente manifestadas en este tipo de trabajo. Hay una síntesis y hay una condensación temporal, que son los rasgos del microblogging. De algún modo es como si el meme hubiese penetrado al blog y le haya imbuido ese espíritu de fugacidad y rapidez. Lo interesante es el modo como la imagen móvil se inserta en este terreno, dada la aceleración del flujo de datos en las redes, creando así géneros que habría que discutir que no existían anteriormente. Esto es cómico, es viñeta, pero ¿cómo le podemos llamar en forma más específica? Esa cosa genérica pues ya se había explorado, bueno, básicamente hace 2 años, pero hace un año hubo una explosión, digamos, muy fuerte de esta síntesis temporal con las plataformas como Vine, que se escribe B chica I N E, que en realidad es una plataforma para generar secuencias de 6 segundos, y no casualmente, después de 6 meses de la emergencia de Vine, creada por algún listo que dijo el tiempo se está condensando, es adquirida por Twitter, ¿no? Que ya había generado una condensación textual bastante importante, con todos los efectos que conocemos a nivel global, a nivel nacional. Pero esto, digamos, lo importante de esa condensación temporal en 6 segundos, en este caso, hay otros elementos que aparecen ahí, ustedes los están sintiendo, palpando justamente, es pues la persistencia de los momentos relevantes de la historia, como si hubiera hitos o keyframes, como les llamamos cuando diseñamos en Flash o en esos programas, en donde ese elemento relevante, punzante, intenso en el acontecimiento que está explorando, es lo que le da mayor validez.
Entonces estas plataformas, esto que estamos viendo es de Tumblr. Tumblr también es una plataforma justamente la que utiliza este recurso de lenguaje llamado microblogging, y no casualmente también por la competidora de Twitter, obviamente por ahí está también Google, pero la competidora de Twitter, y que tiene mayor ancestralidad, que es Yahoo, pues adquiere Tumblr como una plataforma que en realidad no es que le coma el plato, pero rebasa aquello que ya había construido WordPress. Cualquiera de nosotros puede crear su página personal bajo esta plataforma, pero es una plataforma extensiva, ¿no? La del microblogging le gana en cantidad de usuarios, le gana en cantidad de perfiles construidos ya a WordPress, que no es decir poco, porque solo lo hace en un año. Entonces el tiempo pues, está perfectamente acelerado, y lo hace pues, bajo esta forma eminentemente sintética, en donde había que decir qué es lo que está pasando aquí. El microblog es para opinar, ¿no? Es un espacio en el que el posteo es el comentario, es la opinión, es la réplica, es la argumentación, pero la argumentación está ocurriendo en torno, más allá de que ahorita vemos lo de la historia, pero la argumentación está recurriendo en la imagen. El argumento se soporta en la propia imagen. Y digamos, una primera cosa que le podríamos rebatir a Giovanni Sartori en Homo Videns, ustedes lo pueden leer en la primera página, y es gruesísimo ahí, porque Sartori dice, se acabó el pensamiento racional con el exceso de la imagen, de la que hemos hablado del principio para acá. El exceso de la imagen implica la imposibilidad de la articulación racional y la articulación del lenguaje que pueda ser comprensible. Cuando hay imagen, no hay comprensión racional. Es la tesis de Sartori. La rebato porque Sartori está ultra posicionadísimo, y creo que ya no nos dice nada el decir que la imagen no conlleva un argumento, incluso cuando no esté la parte textual, o cuando no esté otra parte importantísima que aquí no está jugando, que es el audio, ¿no? En el microblogging y en estas plataformas, quizás en función de que todavía su aceleración no es demasiada, no es lo suficiente, no podríamos ver estas imágenes allí con audio, no las vemos para lo que corremos actualmente. Tendríamos, a lo mejor en Japón alcanza, ¿no? Y en la costa del Pacífico, donde el flujo de datos de una conexión normal es de 15, 20, 30 megas, pues alcanzaría, pero estamos en este aceleramiento, lo cual también nos haría preguntar, ¿y estos géneros emergentes van a desaparecer? Porque los datos van a acelerarse, de eso no cabe la menor duda. Entonces la parte del audio se incorporará y tendrá ese valor de pensamiento racional que nos pide, que nos permite interpretar, como dice Sartori, o la propia imagen ya lo está haciendo, ¿no? Es uno de los dilemas también que nos está planteando todos estos medios, ¿no? Hay una sensación de continuidad, y habría que decir que esa sensación de continuidad, pues en realidad está dada por dos elementos. La multipantalla, que en realidad es herencia del split screen, es del lenguaje televisivo, el que partió la pantalla en dos, y una vez partida en dos, la partimos en las partes que quieran, no importa. Uno, multipantalla, y dos, loop. El loop viene del videoclip. Entonces, esa articulación entre multipantallas más repetición y reciclamiento genera una interacción entre acciones, digamos, y repeticiones, en donde la repetición es nunca lo mismo, como dice Deleuze en Repetición y Diferencia, o más bien, como lo argumenta filosóficamente, pero como lo dice más llanamente Roman Gubern, la televisión siempre le dice lo mismo, pero cada vez diferente. Ese cada vez diferente está dado por el loop, porque el punto en el que el instante se recicla no es el mismo en el que ocurrió en el momento anterior. Entonces el flujo de las sensaciones pues tiende a ser diferente. Ese flujo de las sensaciones crea otro problema, otro dilema, que es el problema de las historias. ¿Qué es lo que se está contando? Aquí estamos viendo imágenes recicladas del cine, ¿no? Imágenes videográficas y cinematográficas de las cuales ya tenemos referencia. Pero lo que está pasando con esa articulación, que casi parece un ensayo rapidísimo de tráiler o de teaser para invitarnos a ir a ver la película, es que está reconstruyendo la historia, y que está, de alguna manera, es lo que yo sostendría, que está dejando la historia un poquito de lado, le está dejando como en un segundo o un tercer plano, va a hablar de
elementos cinematográficos, y está haciendo poner por enfrente, y voy a citar a una de mis alumnas en alguna de las clases aquí, que lo dice bien sencillo, ¿no? Por encima de la historia están ocurriendo sensaciones, emociones, o sea, corporalidad y sensorialidad, tiempos y otras cosas abstractas que no las da necesariamente la historia. La historia persiste, pero ¿cómo persiste? Al lado de aquellas otras cosas que están tendiendo a prevalecer en este tipo de medios tan inmediatos. El símil es muy sencillo. Si el cine se construyó a partir del género literario de la novela, estos lenguajes se están construyendo a partir de otros géneros literarios que ya no son la novela. ¿Qué puede ser? El ensayo. ¿Qué es el ensayo? Articulación de acciones, de ideas, de pensamientos, de interpretaciones. O la poesía, que es lo mismo. La poesía no nos cuenta nada de sucesos y acciones en continuidad que nos lleven a un punto dramático. No lo hace, no lo necesita hacer, lo puede hacer, pero no lo necesita hacer. Y el ensayo mucho menos, de tal manera hasta que aquí estamos pues en eso, en ensayos visuales y en poesía visual, sea o no artística, la insertemos o no la insertemos en ese campo que es todavía más problemático. Aquí estamos pues exactamente en lo que es mucho más popular, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo estamos viendo también. ¿En dónde está la historia? Aquí también hay dos elementos, uno más allá de la publicidad y otro acá del arte. Pero bueno, ahí están ocurriendo esas declinaciones, sin que se desdibuje completamente, pero esas declinaciones de la historia en función de esas materias expresivas, de esas sensacionalidades, de esos estados anímicos que pongo en juego como perceptor, porque al final de cuentas es el que replica o no replica esto. Aquí está ocurriendo lo mismo, vemos ese conjunto de manera de ver el mundo a partir de un instante perfectamente resumido, y persisten, creo que esas mismas características de las que estamos hablando, más allá de que detrás de esto es una página de unas chicas inglesas, que obviamente la temática está implícita ahí, ¿no? Pero más allá de eso, yo la puedo ver sin ningún problema y cualquiera lo podemos ver sin temor a decir, pertenece a este género o a esta preferencia, ¿no? Obviamente las historias persisten. Aquí habría que también plantearnos otro dilema: ¿en dónde persisten las historias y en dónde no persisten? A lo mejor cuando están fincadas en lo real y en ese presente intensivo del que nos habla Deleuze, las historias sí persisten como un trasfondo, y esos momentos instantáneos nos permiten rectificar, pues digamos la postura global que explica qué necesita Obama, por qué Obama no necesita, y presentar al propio ejército norteamericano allí en la Franja de Gaza o en el mundo árabe, sino hacerlo, más o menos como decía Owina, bajo la extensión de la guerra, sin participar ellos mismos. Acuérdense que ya lo dijeron frente al supuesto Estado islamista: no vamos a invadir nosotros, pero sí vamos a utilizar nuestra extensión de guerra, máquina de guerra. En este caso serían los rebeldes sirios que están siendo pagados por Norteamérica para posicionarse geopolíticamente, ¿no? Que en realidad detrás de eso, detrás de estos testimonios está justamente esa réplica. Aquí haciendo el karaoke, bueno, aquí vemos a una poeta y escritora árabe que está justamente delatando en la propia historia precisa de la ocupación de Gaza toda su emocionalidad vertida, y tiene muchísimas réplicas. Justamente esa conferencia que dio, no sé si la dio en la ONU o fue en algún otro foro o algo así parecido, ¿no? Y bueno, finalmente también en el arte está ocurriendo esto. Digamos que ya las propias páginas de los Tumblr y de los WordPress o de los Face permiten la presencia de la obra propia. Así la construimos y utilizamos para eso estos medios. Aquí el problema es, digamos, pondría nada más para finalizar como dos elementos que nos permiten problematizar pues este asunto. Por un lado, lo que dice Rancière. Rancière dice que la política dentro del arte o la política dentro de la estética no está en el mensaje literal,
La política está en la ruptura de las formalizaciones, en la creación de un vértigo que nos obliga a transformar constantemente la materia expresiva. Eso sería lo revolucionario desde su punto de vista. Aquí estaríamos en la completa politicidad de los medios, pero al mismo tiempo vamos a preguntarnos lo inverso. Obviamente Rancière lo desarrolla mucho más, ¿no? Se mete al problema educativo, se mete al problema de la estética y problematiza a fondo esto, pero bueno, estoy literalizando, le estoy haciendo paratextos de manera general, pero ¿por qué no le respondemos como dice Castells, ¿no? Castells está problematizando estos medios y diciendo el problema es el control sobre los códigos. El flujo de la información, que es en lo que estamos, tiene mecanismos en donde el que lo controla decide su destino. Entonces la pregunta es, sí tengo la herramienta, porque ¿cuál sería el control? Yahoo y Twitter tienen en sus manos nuestra información, incluso las políticas de privacidad lo dicen ahí. Son explícitos, ¿no? Tampoco lo engañan, ¿no? Y establecen todas las bases legales del poderío sobre lo que existe ahí, aunque sea mío, es de aquellos. Y el dilema está justamente, si yo estoy transgrediendo articulada, creativa, expresivamente en estos medios, ¿qué pasa si lo que circula por a mí no me pertenece? ¿Qué podríamos hacer frente a ese dilema? Hay muchas respuestas, pero yo lo dejo hasta ahí para que podamos comentar un poco más. Otra página ahí que reúne esta característica de flujo continuo e historias repetidas más allá de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge.